Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Muy buenas noches. Bueno, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente delicado. Hoy se están cumpliendo 2 años del secuestro de Edelio Morínigo, suboficial de policía. Ustedes recordarán, había salido a cazar con un grupo. Se encontraron con integrantes de esta organización criminal, autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo. Y siendo el suboficial de policía, se convirtió en un prisionero de guerra. Lo retienen hace más de 2 años. Bueno, hoy vamos a hablar de todo lo que supone para las familias de una persona que está secuestrada, y vamos a hablar un poco de, bueno, ¿se avanzó o no se avanzó en la lucha contra esta organización criminal? ¿Es razonable, es entendible que hayan 2 personas? Hoy tenemos 2 personas. También está el colono Abraham Fer, privados de su libertad, retenidos a la fuerza en algún lugar del territorio nacional, y que el Estado nada puede hacer al respecto. Vamos a hablar también, por supuesto, de eso. ¿Qué supone este colapso del Estado en materia de seguridad? Por lo menos para estas 2 personas eso es así. Y ya estoy en esta primera parte. Vamos a tener 2 primeros bloques para hablar de lo que supone para las familias enfrentar este tema de tener a un miembro secuestrado por esta organización criminal. Estoy con Diego Zavala, hermano de Fidel. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Por favor. Y estamos también ya con Aníbal Lindström. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien, demasiado bien. Bueno, 2 historias distintas. Fidel está con vida, digamos, está rehaciendo, digamos, sus actividades. Es un ciudadano activo, por cierto, ¿verdad? Después de aquella experiencia terrible. Y en el caso de Lindström, que sabemos que terminó pagando con su vida finalmente. Por eso quería preguntarte primero que nada, Aníbal, después de eso que le pasó, ¿verdad? A tu hermano, que después de que se pagó el rescate, que él seguía aparentemente pagando este impuesto que le cobran, el impuesto revolucionario que le dicen, igual finalmente lo matan. ¿Para tu familia siguió la presión? O sea, ¿ustedes le siguen amenazando desde esta organización? Bueno, acá la cuestión es, te voy a decir sinceramente de Sí. mi parte, una familia que te cuente acá, don Zavala, nosotros seguimos siempre secuestrados. Cuando tu familia está secuestrada, toda la familia está secuestrada. Nosotros seguimos con eso. Ya con Dopademe y Luis. Ya con Yandecatubeme, ya borrado, Yandecodo, ni ya solucionado. Y el caso de mi hermano fue un momento muy difícil porque fueron 2 gobiernos diferentes. Y se pagó el rescate. Yo le agradezco demasiado mucho en ese momento al doctor Filisola, que era como ministro del Interior, bueno, a la señora fiscal a Sandra Quiñón, y en esa época el jefe antisecuestro era Francisco Álvarez. Son gente muy buena. Le agradezco al doctor Filisola, hoy ya podemos la trabajo, pero no se pone ahí, mija, pero pagar la rescate. Pero, oye, seguimos siempre secuestrados, pues no podía hacer nada. Ni nosotros podíamos hacer absolutamente nada. Porque teníamos que ir poniendo siempre. Porque, o si no, Yucatán es familia. Añade acá, añade familia. Porque la gente anda ahí ya jugó. No es para jugar. ¿Y por qué le mataban? ¿Porque no pudo pagar? Porque estábamos buscando la forma de salir de esa zona. Y porque él continuaba haciendo con su trabajo, que ellos no querían que él haga más. Él no quería, esa gente no quería más que Luis haga su trabajo. Quería que abandone Tacuatí, que deje como está, que sus cosas reparten. De 1000 hectáreas, de una parte de 1000 hectáreas, que le dé 5 hectáreas, 2 hectáreas a la gente. 5 pedazos. También el problema hoy es
Por eso le mataron. Pero de que seguía pagando. O sea, Aníbal, quiere decir que para ustedes el Estado no existía. O sea, eran ellos que hacían con su vida lo que querían. No, el Estado existe, pero ellos hacen lo que quieren ahí. Esa es la gran realidad. No podemos negar. Con una nambilla, aceptada con su vez. Esa es la situación. En el caso de ustedes, Diego, bueno, fue también, digamos, un resultado exitoso, entre comillas, porque bueno, Fidel está con vida, que es lo más importante, ¿verdad? Así es. Pero ustedes siguen trabajando ahí, consiguieron salirse, digamos, de esta pesadilla. Fidel sigue trabajando en la zona, efectivamente. Yo soy abogado, trabajo acá. Pero en el caso de Fidel no hubieron más ningún tipo de apriete o de amenaza o de chantaje, y nosotros no tenemos más ningún contacto con ese grupo. Siempre se toman las medidas de seguridad, como dice el señor, en ese sentido uno siempre sigue secuestrado, ¿verdad? Porque uno tiene eso seguramente en su cabeza y toma precauciones extras, se siente, no te digo perseguido, pero te sentís. Aparte vos sabés que ellos están, y están con vida. En nuestra zona no te podemos decir con certeza, ¿verdad? Pues no sabemos. Si sabíamos dónde estaban, por lo menos íbamos a ir a las autoridades, pero... claro, están en algún lugar del país, en algún lugar, en alguna parte están, ¿verdad? Así es. Pero entonces uno está con ese temor, con esa sensación, porque vos te sentís más o menos inseguro, y con eso te tenés que manejar. Ahora, Diego, ¿qué tan importante es que la gente reaccione? El caso de Delio, por ejemplo, se cumple en 2 años, y yo le escuché tantas veces a esta madre desesperada decir, la sociedad se olvidó, ya no le importa de Delio, porque claro, todos estamos en nuestras cosas, ¿verdad? Primero es el impacto, caramba, pero después está qué sé yo, el fútbol, la política, el día a día, la inflación, y se olvidó la gente. Y te pregunto, ¿es importante para la suerte del que está secuestrado, como pasó con el caso de Fidel, es importante que la gente siga hablando, se acuerde? ¿Eso le presiona a ellos? Yo creo, te doy mi opinión Sí. particular, ¿verdad? Yo creo que la opinión pública vea algo como bueno o como malo, ¿verdad? Causa un impacto sobre cualquier ser humano, ¿verdad? Puede ser de que tengan más resistencia al impacto y digan, no me importa qué piensa la sociedad, nosotros vamos a seguir secuestrando. Pero en Colombia cambió la cosa. Cuando la sociedad dijo, basta, cuando la sociedad se movilizó, dijo, no más secuestros, ¿verdad? Cambió, ¿verdad? Y le obligó a la FARC a tomar otras fuentes de financiamiento o otras fuentes, ¿verdad?, de presión política sobre el gobierno, ¿verdad? Porque en este caso es el gobierno el que recibe el impacto. El gobierno que sea, en el caso de los gobiernos anteriores, esos gobiernos recibían el impacto, claro, y la presión de la sociedad por tener más seguridad, pero en este caso, ¿verdad?, yo creo que la movilización ciudadana, la sanción de los ciudadanos, ¿verdad?, contra un delito, ¿verdad?, o contra porque no vamos ya a hablar de delito, vamos a hablar de algo que está mal, de algo que está muy mal. Una señora que hace 2 años no tiene noticias, dice si su hijo está vivo o está muerto, ni siquiera, olvídate, no se pone en contacto con ella, no le dice, señora, tu hijo está bien, claro, está con nosotros, está cautivo con nosotros. Quien mortifican es a ella, porque ya ni siquiera el hijo, obviamente el hijo está secuestrado, al pero final estamos hablando, es la incertidumbre, ¿verdad? Al final estamos hablando de un ser humano que está sufriendo, de una familia que le está esperando a su hijo, ¿verdad?, de unos hermanos que están esperando a su hermano, ¿verdad? Yo creo que ese aspecto, ¿verdad?, humano de este problema, ¿verdad?, y la sanción ciudadana es muy importante. Es muy importante. Yo te doy mi percepción particular, como yo veo, ¿verdad? He hablado con otras personas y compartimos en este sentido, ¿verdad? Por eso es muy importante. Nosotros hoy vamos a estar como familia en la convocatoria que hizo la señora Obdulia. Vamos a estar allí y te digo, mamá con sus 87 años apenas camina, pero me dijo que yo me voy. Me dice, mamá, hace frío, mamá, no quiere saber nada. Se va a ir ella y va a estar ahí. Aníbal, ¿vos hablaste con doña Obdulia, con la gente, con los morínicos? Yo soy muy sincero, a nosotros se nos enseñó nuestros padres ser vertical, ser bien derecho. Yo no
No tenés contacto Estoy con ellos. totalmente incomunicado con esa gente porque ustedes saben bien, la prensa, don Fidel, bueno, saben que en esa parte están los secuestrados a mi hermano. Y si yo me voy orondamente a querer hablar o dialogar, ellos me pueden salir si ellos están por ahí, ¿no? Claro. Me pueden salir, me pueden apretar y bueno, Claro. entonces Vos seguís en la zona de mejor riesgo. es evitar. Claro. En la única, como dice don Zavala, ya tomar la ñane precaución y no entrar en el juego de ellos. Porque nane pero no, mi gente. Y Aníbal, ¿esto quiere decir que ustedes aprendieron a convivir con ellos, por decirlo así? O sea, ustedes saben que están ahí, que si un día ellos deciden, no sé, secuestrar otra vez a alguno de ustedes, volver a presionarles, están, digamos, allí expuestos. Estamos ahí, pero tomando nuestras precauciones. Pero no dejando más amedrentar por esa gente. Roñora y no te más digo. Apoy cua pointe. Roñora y no te roñora. Hasta en digo. Yucamos las hermanos y que. Amba yo sé botar. Amba pucua ay. Año ay no te digo. O sea, vos estás en guerra. con Sí, ellos. me año ay no te digo. Ese hermano yucajare, güey. Mi hermano tenía la sangre de mi papá y de mi mamá. Año yo tengo entendido. Porque si le das tiempo a esa gente no le va a agarrar. Ustedes se acordarán que porque ellos se comunicaban con nosotros al quinto día de secuestrarle a mi hermano. Pues yo anduve detrás de ellos en el monte con los policías y con los militares. Con ropa todo roto, pero siguiéndole a ellos. Y fui por ellos, oye. Oye, estaba ahí mi gente, oye, comunica, y pues a mí, y cobarde, güey. No debo ni nada, Aníbal, antes de cerrar nomás el bloque, me respondés si querés. Sí, ¿No les agarran porque no les quieren agarrar nomás? yo siempre digo que está prohibido agarrar. Que está prohibido. Está prohibido agarrar. Por lo Yo que, digo eso. Por lo que pueden contar si les agarran. No, y bueno, porque nadie puede hablar, porque en cuanto a Yucata mi gente, jamás me defendeta. Prohibido. Diego, no sé si, yo no quiero nunca ponerles a ustedes en situación incómoda, ya, digamos, ya pasaron una experiencia tremenda. Vos viste, digamos, todo el proceso de lo que se hizo, inclusive desde el Estado, ¿verdad? Sencillamente es imposible hasta ahora, o sea, esto es parte del fenómeno. No, imposible no, ¿verdad? Confío en los trabajos que están haciendo las autoridades, como mencionó, está el caso de la fiscal Sandra, ¿verdad? Los esfuerzos que ella hizo. Ahora están asignadas otras tareas, Sandra, pero hay otros fiscales que hacen su trabajo. Confío en las tareas que llevan adelante los policías. Es un fenómeno complejo, también hay que atacar los problemas sociales de la zona. No podemos olvidar eso, ¿verdad? Pero confío en los trabajos que están haciendo las autoridades. ¿Cuánto tiempo estuvo Fidel? 97 días. 97. 97. ¿Cuál fue el momento más difícil, Diego? Esperar la comunicación, ese era el momento difícil y por eso es que yo me pongo en la tarea, pero me pongo en la situación de esta familia que espera una comunicación y no tiene la comunicación. Hay veces que estábamos sin comunicación 20 más largos días, ¿verdad? Y cada día es largo. No podés dormir de noche, ¿verdad? Cualquier llamada vos atendés, ¿verdad? Sea de quien sea, viene personas con cualquier información y vos crees, te vas a traer esa información, resulta que no es. Te dice está en tal lugar, te va a tal lugar, no está. El pobre caso de Fer, de David Fer, ahora se desmanteló una gavilla de extorsionadores que le decían, yo le tengo a tu hermano, sé dónde está. Sí. Y él pagaba plata y se iba a traer esa información, ¿verdad? Sí. Y yo le entiendo a este pobre muchacho. Por suerte confió en que en los trabajos de la policía y se le demostró, ¿verdad?, de que era simples extorsionadores y no le tiene a su hermano de vuelta, ¿verdad? Entonces, esa angustia de esperar la llamada, de esperar la comunicación, yo te digo, no acaba nunca. Y yo me pongo en el lugar de la pobre señora Dulia, ha de estar pasando momentos terribles. Tengo que hacer una primera pausa, brevísima. Enseguida seguimos hablando de esto, por supuesto. Esta es la primera parte, estamos hablando un poco de cómo viven los familiares de las personas secuestradas. Después vamos a hablar con exministro del Interior, también con expertos en el tema de inteligencia. ¿Qué se hace? O sea, ¿qué es mito y qué es verdad? ¿Se puede llegar hasta donde están ellos? ¿Se sabe y no se quiere hacer nada? Bueno, de todo eso lo vamos a hablar enseguida. Breve pausa.
Bueno, a ver, obviamente lo que voy a preguntarles ahora, ustedes opinan como familias que estuvieron afectadas, ¿verdad? No analistas, no. Pero, ¿vos crees, Aníbal, que ellos están concentrados en un lugar, que se están expandiendo? Tu hermano habló mucho con ellos durante mucho tiempo. Yo lo respetaba muchísimo, era muy sabio tu hermano. Guardaba silencio, decía pocas cosas, hablaba fuera de micrófono a veces como para explicarte. Era increíble porque él había sido afectado, pero él como que te explicaba el fenómeno. ¿Cuál es tu visión ellos se están expandiendo? ¿En qué etapa están ahora? Bueno, nosotros también tenemos muchas informaciones de esa gente y esta gente formaron dos grupos diferentes, pero es el mismo grupo. Y uno es el que se queda a hacer el lío en el departamento en el norte y el otro grupo está planeando qué hacer. Ellos están manejando la situación. O sea, uno es el elemento de El distracción. elemento es típico de la dirigencia campesina. Si ustedes se acordarán, la Federación Nacional Campesina. Después se formaron otro grupo, Azagrapa, MCNO, porque ya había muchos líderes. Y cada líder tenía que darle ya su lugar. Porque se pelearon Ramos y con los Villalba. Pues Ramos quería ser líder también, entonces le dio el otro grupo. Cuando el de grupo, ¿cuál es el líder? Añan de coja pese a ella pota. Pero toda la orden de uno del otro, del grupo. Pero yo sinceramente creo que ese grupo no está más en el norte. No están ahí. No están más. El EPP es categórico que no están ahora mismo en el norte. Lo que están es el grupo minoritario del desprendimiento que ellos hicieron de ese grupo. Ese es categórico. Ese es la gente que nos conoce en el norte nos dice la realidad. Esta gente están manejándose Yaguareté Fore, están saliendo ahí, están saliendo hacia. Y están, porque todos los que se están agarrando ahora son de Santa Rosa, Guaraí, son gente de Loma Pucú, Lima. Bueno, y están viniendo a esos lados. Ellos abandonaron esa parte. Y es por la desidia de los gobiernos anteriores, como dice don Zavala, porque esa gente en el norte vivían en una miseria sanfranciscana. Porque nosotros con Luis el Finao, cuántas pozos, cuántas cosas hicimos por esa gente. Está gruñida esa escuela. Y ese es lo que no quieren esa gente. La escuela manejada en la zona. Yo te cuento que en la época en que Curso de Hierro, bueno, quemaron una comisaría. Se fue el Ministerio de Salud a hacer un lindo puesto de salud, con remedio, con enfermera. Esa noche robaron todito los remedios, le corrieron a la enfermera y robaron todos los remedios. Porque ellos son los que tienen que dar remedio a la gente. Esa gente tiene que recurrirle a ellos. En control político. Bueno, ¿y por qué el ministro Filisola se va a acordar, le va a preguntar y le va a decir? Porque esa zona todos llaman base. Base le digo. Base, a Santorera me meté en la calle Cuera allá. Base San Roque, base San Andrés. Y siempre cada entrada vas a encontrar una casita con 3 o 4 tipos en una hamaca o mañana. Amuiti, huaytepe, hoy le dije de güey. Hoy que tenía extraños comunicamos, pero a pesar de guajoina. No, upea extraño. 100 metros no jodemos yo como ahí. Policía con patrullera. A upea jefe recurrían de gente así. A upea me dejan de la nepoja de Pira. Porque ellos son los que tienen que manejar esa zona. Cosa que ahora no está ocurriendo. Diego, esto, el análisis, ¿es una organización todavía política? ¿Es ya una organización meramente criminal? ¿Es hacer plata y repartirnos la plata? No te puedo decir. Yo la información que tengo la leo en los diarios y uno puede hacer sus deducciones, ¿verdad? Yo creo que quizá con estos últimos sucesos, ¿verdad?, con la captura de algunos logísticos o gente del ACA, quizá ellos perdieron su capacidad, o como dice el señor Lidstrom, don Aníbal, se vieron forzados a ir a otros lugares, ¿verdad? Pero al final
pasa todo, ¿verdad?, por una tarea, ¿verdad?, de solución de los problemas que vienen de la zona, Claro. ¿verdad?, y la tarea del gobierno de seguir con las tareas de seguridad, ¿verdad? Para cerrar nomás, obviamente no quiero entrar en los detalles de cómo funciona porque ustedes están en otro escenario, digamos, son familiares de las víctimas. Fidel en algún momento pensó que lo iban a matar, o sea, digamos, hay elementos para suponer que por la forma en que opera esta gente están con vida los que están secuestrados porque el objetivo, digamos, sigue vivo, la meta que tienen, que para eso secuestraron. Así mismo, yo pienso por lo menos de que la premisa de un secuestro o privar a una persona de su libertad es ejercer presión sobre el gobierno y no tendría ningún sentido que ellos procedan a matar a esa persona, a quitarle la vida, porque allí van a perder justamente su herramienta de presión. Yo tengo por lo menos esa percepción, ¿verdad? Y pienso de que sigue con vida, ¿verdad? Todo eso es lo que se manifiesta por lo menos en los medios. Claro, o sea, de alguna manera para ellos, para los objetivos que tienen vivos, tienen mucho más valor Exactamente. que los hayan convertido en víctimas, ¿no? Así mismo, ya sea o para extorsionar a la familia o para ejercer una presión sobre el gobierno. Y en este caso, en el caso de Delio, yo creo, porque siempre se manifestó así, que es para ejercer presión sobre el gobierno. En el caso de Luis, ellos le movían constantemente, ¿verdad? No es que le mantienen en un lugar. Constantemente. Él me había comentado que él se movió en 7 lugares diferentes, ¿verdad? Y como dijo don Zavala, esta es una cuestión ahora mismo don Edelio, este muchacho es una carta de presentación de extorsión para el gobierno, pues no piden plata. Entonces ellos piden cambio. ¿Usted se acuerda que pidieron por quién? Por su jefe, bueno, claro. Era un cambio, moneda de cambio, es moneda de cambio. En nuestro caso pedían dinero, entonces le tenían que tener bien, porque era un cheque. No podían ensuciar, nosotros estábamos muy seguros, por eso le hemos agradecido a la fiscal Sandra Quiñones y en esa época al ministro Filisola, que nos dejó libres, que nosotros los hermanos manejemos la liberación, como ocurrió con el señor Zavala también. No se metió nadie, nosotros hemos manejado y nosotros sabíamos que nuestro hermano también estaba con vida, aunque al último momento era la prueba de vida, ¿verdad? Pero era un cheque y no podían ensuciar. Se la cheque grande, cambiamos ahí la banco, ¿verdad? Entonces ellos eso manejo, le tienden bien al... Aníbal, Diego, muchísimas gracias. Gracias a usted. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, enseguida estamos hablando con el exministro Rafael Filisola, con José Amarilla, periodista, analista del tema de inteligencia. Vamos a hablar un poco de cómo se maneja esto, mitos, verdades, sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer con relación a esta organización criminal. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, están ya conmigo acá Rafael Filisola, exministro del Interior. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Gracias Bien, por venir. Buenas noches, un gusto estar con José, con toda la audiencia. Bueno, José Amarilla, periodista, analista. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo está don Rafael? Bueno, quiero ir directamente a una cuestión, Rafa, que esto que se dice permanentemente, que en realidad se sabe dónde están y que solamente no existe la decisión de ir y tomarlo o de rescatar, por ejemplo, al secuestrado. Vos tuviste la oportunidad de administrar, digamos, alguno de estos secuestros. ¿Esto es un mito? En realidad, la información es siempre escasa sobre dónde eventualmente puede estar un secuestrado. Hay una realidad, esta gente se mueve mucho y se mueve en zonas boscosas. O sea, es cierto que no es la selva colombiana, ¿verdad? Esa zona no es la selva colombiana, pero tenés lugares boscosos y son difíciles de acceder. Ahora, hay un tema que yo siempre hago este juego con la gente, cuando la gente te dice así en términos genéricos,
no se puede contra el EPP o nunca hubo logro. Yo les pregunto, bueno, ustedes, les hago la pregunta, ¿cuánta gente ustedes creen que fue capturada y condenada por ser parte de esta organización? Normalmente el número sorprende. Hay 40 personas que fueron capturadas, que fueron procesadas y que fueron condenadas y que están cumpliendo condenas. En este momento hay 40 personas que están cumpliendo condenas por haber participado, por haber sido de esta organización o haber participado de alguna de sus actividades ilícitas. Entonces, ¿se puede? Claro que se puede. ¿Han habido logros? Han habido logros en diferentes gobiernos. Ahora, en este momento la situación es preocupante por varias razones. En primer lugar, porque desde el 2013 no hay logros con relación al EPP. Hubo logros con relación a la ACA, pero no con relación al EPP, que es el grupo más peligroso. Y en segundo lugar, porque si vos ves en números de 10 secuestros que hizo el EPP, 6 ocurrieron durante estos últimos años. Lo cual, y ahora tenemos 2 secuestros, uno que hoy se cumple un año, otro que va a cumplir un año dentro de unos días, 2 años, perdón, y un año. Y después, en medio de todo esto, tuvieron también la capacidad de hacer atentados con artefactos explosivos, dejaron medio país sin luz, en fin. Hay una suerte de fortalecimiento que señala que esta gente está muy cómoda. O sea, hay un increchendo de las actividades de la organización. Si vos mirás en números, sí. Se nota que la organización está fortalecida y eso tiene que llamar la atención. José, ¿se puede hacer algo? O sea, hay cosas que no se están haciendo y que se podrían hacer para, digamos, desarmar, desarticular esta organización, o estos son nomás luego procesos así tan lentos y tan engorrosos? Bueno, primero estamos, o sea, nuestra opinión siempre va a ser desde, en este momento por lo menos desde fuera, claro. desde fuera de la cancha, ¿verdad? Pero esta apuesta es una apuesta sumamente riesgosa, la apuesta que hizo esta administración del gobierno. Vos sabés, lo dije, a nivel mundial, de 288 casos estudiados desde 1960 en adelante, de movimientos así que son insurgentes, movimientos armados, solamente un 7% fueron derrotados por la vía militar. Y sin embargo, en este momento, el Poder Ejecutivo tiene el 100% de sus fichas apostadas a la apuesta militar, ¿verdad? Es decir, el concepto de la fuerza de tarea conjunta y el concepto de este tipo de encare del problema tiene un 7% de posibilidad de éxitos, ¿verdad? Obviamente el azar también juega su papel, las cuestiones son dinámicas, pero digo, es una apuesta sumamente riesgosa contra un historial de casi 45% de éxito en los casos en que este tipo de movimiento fue encarado desde el punto de vista policial, es decir, encarado como movimientos criminales que tienen unas características específicas y cometen cierto tipo de errores, no necesariamente en lo militar, pero sí, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con su operatividad. ¿Pero cuál sería otro enfoque? ¿Político? Policial. Policial. Sí. Policial es, se encaró hasta el 2013, como mencionaba Rafael, como un problema policial fundamentalmente, con un apoyo, claro, como un problema de seguridad interna. Y ahora se está tomando como un problema militar. Y se tomó como un problema militar. De hecho, había mucha presión de la cúpula militar. Durante muchos años nosotros escuchamos casi a gritos que decían, dejen a nuestro cargo el EPP, porque este es un problema... Sí, claro. Nosotros lo resolvemos en 2 semanas. Exacto, le traemos del jopo en 2 meses, decía un presidente. Sí. Bueno, no fue así. No fue así. Y... O sea, hay que volver a hacerlo, a encararlo. Pues claro, la gente pudo haber entendido de otra manera, José, que vos lo que estaba planteando es darle un enfoque político, o sea, darle entidad política a ellos y negociemos, tipo la FARC Colombia. No es lo que está diciendo. No es lo que estoy diciendo. Está hablando de o sea, volvemos otra vez a encararlo policialmente el tema. Sí, más como una banda criminal. Mi opinión, me preguntaste mi opinión, yo te la doy. Tu opinión, claro. Como una banda criminal. Claro, esto hay que encararlo como una cuestión policial porque fue lo que dio mayores resultados hasta el momento. Es decir, las operaciones más exitosas, las operaciones más profundas, fueron dadas sobre la base de cooperación internacional, obviamente, también como ingrediente, ¿verdad? Sí. Pero inteligencia policial fundamentalmente, o sea, inteligencia criminal fundamentalmente. O sea, no inteligencia de la policía únicamente, sino inteligencia criminal como concepto y con cooperación interna y externa. Rafael, ¿vos crees que la organización hoy es más grande y está mejor pertrechada que hace unos 4 años? Yo no sé si más grande. Ahora, sí se los ve a ellos más cómodos. Si vos ves el historial, ¿verdad?
No solamente te hablé de secuestros, te hablé de, podemos hablar de homicidios, podemos hablar de ataques, pero si vos ves el histórico, la línea del tiempo, vos vas a ver que en estos últimos años se produjeron la inmensa mayoría de los ataques de esta organización. O sea, ¿qué significa eso? Que ellos están con un control territorial importante. Y significa en contrapartida que el Estado no está teniendo la capacidad de ejercer la soberanía en una zona importante del territorio. Entonces vos ponés en términos más amplios, vos decís, bueno, la política de seguridad del Paraguay y la política de seguridad del Paraguay en esas zonas rojas. ¿Cómo nos está yendo? Y bueno, tenés el EPP por un lado, fortalecido, con 2 secuestrados, haciendo ataques sofisticados que dejan sin luz a la zona, de repente también ganándose la confianza de la gente. Tenés otro frente ahí muy cerca, y esto está muy vinculado con lo que pasó en Pedro Juan, donde este caso de sicariato no es un caso de sicariato común, porque el caso de sicariato común es se mata al objetivo, los sicarios huyen. En este caso se quedaron, siguieron cometiendo atentados, quemaron 2 empresas, al día siguiente, en fin. Otra situación donde también el Estado tuvo que quedarse mirando un caso de violencia generalizada en la ciudad que se cobró también vidas inocentes, gente no tenía nada que ver con eso. Entonces vos mirás la zona, ¿verdad? Y ves el fortalecimiento de grupos violentos, grupos delictivos, estamos hablando de grupos de criminales, que se están fortaleciendo y que están atacando, o sea, que están consolidándose territorialmente y que están amenazando al Estado desde diferentes puntos de vista, algunos por el narcotráfico, otros con secuestro, con otras actividades criminales. En pocas palabras, para mí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los condimentos como para una suerte de tormenta perfecta. Y eso es lo que realmente a mí me preocupa y se tiene que mirar no desde, o sea, por supuesto, en este momento hay una cuestión humanitaria, hay una cuestión de 2 vidas en juego, pero hay que inclusive mirar mucho más allá y ver lo que se llevó en Colombia o lo que pasa en México hoy. Claro. El caso de Morínigo y el caso de Abraham Fer son totalmente distintos, José. ¿En qué sentido lo dices? Desde el punto de vista de lo que significan para el EPP. Yo creo que se fueron haciendo casos en común en la actualidad. Es decir, el caso de Abraham Fer desde el principio aparentemente fue o sea, se proyectó como un secuestro extorsivo, que es una de las clases principales de secuestro predominantes en el mundo, ¿no? Pero en la actualidad ya es un caso de secuestro político también, es decir, no hay que sepamos por lo menos, no hay un reclamo de plata, de dinero, no hay un plazo de entrega, no hay comunicación, no hay negociaciones. Entonces, es más, ahí me decía hace rato Aníbal Lindström fuera de micrófono que fue un error del EPP porque, bueno, ellos sabían que los colonos tienen como característica no pagar. O sea, en este tipo de cosas ellos no van a pagar y ellos sabían que era un error. Pero en este caso se pagó, ¿no? Pero le pagaron en realidad... Sí, se pagó a la persona equivocada, pero se pagó, hubo dinero por medio. Sí. Pero de todas maneras es una cuestión, a nosotros yo me acuerdo de siempre nos preocupaba porque se hacía un trabajo de inteligencia y se veían así posibles víctimas de este tipo de... Ahora, y bueno, y justamente esa colonia nosotros siempre nos preocupaba y siempre estábamos atentos. Ahora, tenés que tener en cuenta también que con el caso de Arlan Fick cambian también los paradigmas, porque la capacidad económica de Arlan Fick, de la familia Fick, es muy distinta a la de la familia de Bernardi o la familia Cubas o la familia Zavala. Sin embargo, la familia Fick, sí, vos ves una pequeña propiedad, tienen sus hilos, o sea, buen pasar, pero no son millonarios, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el EPP les pudo sacar a ellos la misma cantidad que le sacó a los Zavala. El secuestro de los Zavala empieza pidiendo $5 millones, terminan pagando $550,000 y a la familia Fick le sacaron también esa misma cantidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? En ese momento, la familia Fick, por diferentes motivos, no tuvo el asesoramiento especializado necesario, por eso se apresuran a pagar y pagan lo que se le pidió inicial. Es más, terminan pagando más inclusive, porque les penalizaron por una cuestión de la fuerza de seguridad. Entonces, ahí también cambia el paradigma, pues yo creo que finalmente la gente del EPP se da cuenta que pueden sacar más dinero con objetivos de menor perfil económico y probablemente también en este momento deben estar en algún otro tipo de cadena delictiva. Para cerrar esto, le pregunto a los dos, ¿verdad? Arranco contigo, José. Considerando esto, ¿verdad? Digamos, ya no le van a sacar más plata probablemente a los Fer.
En el caso de Morínigo, por supuesto, ni hablemos. La única forma de que se lo pueda liberar es con un operativo de rescate. Si hay inteligencia suficiente, sí, o sea, se puede intentar un operativo de rescate. La impresión que yo tengo, y te voy a dar de vuelta mi opinión, sin elementos, sin los elementos completos para hacer un análisis, la opinión, o sea, la impresión que tengo es que la liberación de estos dos secuestrados, especialmente del caso de Delio Morínigo, solamente puede obedecer a algo que está contemplado en los manuales del EPP, que es el tema de presentar eso como un acto de magnanimidad de la organización y que lo liberen por razones humanitarias, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, cuando tomen una decisión política de provocar un hecho político a través de su liberación. Esa es la impresión que tengo hoy. El caso de Abraham Fer para mí es más oscuro, es decir, no tengo los elementos suficientes como para decir, bueno, esto ya probablemente se convierta también en un caso de bandera. Y la liberación de alguno de ellos es probable que coincida también con alguna otra acción de características políticas por parte del grupo. Es decir, eso es lo que cabría esperar sobre la base de lo que vimos hasta ahora. Rafael. Mira, coincido con José y la lectura que hay que hacer es que un secuestro implica logística. O sea, no es fácil tener a una persona secuestrada. Y implica un riesgo también para la organización. Porque y menos implica, por mucho tiempo, ¿verdad? Claro, entonces la lectura que hay que hacer acá es, esta gente tiene la capacidad para tener a dos víctimas a la vez por tanto tiempo. O sea, quiere decir que se sienten muy cómodos y muy tranquilos. En los manuales del EPP hay que recalcar eso, ellos hablan de esta posibilidad y a lo que nos lleva esto es preguntarnos cuál es el siguiente paso. O sea, el temor siempre, también en los manuales de esta organización, en sus documentos, hablan de otro tipo de objetivos, por ejemplo, objetivos políticos, personas de notoriedad y qué sé yo. Entonces, tiene que haber un trabajo de inteligencia anticipándonos, que el Estado paraguayo se anticipe a otro tipo de amenazas que están latentes. José, Rafael, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Vamos a hacer nosotros una breve pausa y enseguida vamos a estar con Obdulia Morínigo, la mamá del suboficial que sigue hasta ahora, que cumplen 2 años de Delio Morínigo, 2 años que está él secuestrado. Bueno, vamos a hablar con ella unos minutos. Pausa, ya volvemos. Bueno, quiero agradecerle a Tigo, por supuesto, que nos sigue respaldando. Si estás buscando los mejores descuentos en smartphone, aprovechar las ofertas exclusivas de la gran feria Tigo en la Expo Mariano Roque Alonso. Acércate a nuestro stand del 2 al 17 de julio y vas a encontrar los mejores smartphones para disfrutar al máximo de la red 4G LTE, más grande y más poderosa del país. Una razón más para que elijas Tigo, porque en Tigo el centro sos vos. También le quiero agradecer a Mecal Muebles. Las mejores sillas las vas a encontrar siempre en Mecal Muebles. Bueno, estamos nosotros ya acá en el estudio con doña Obdulia Florenciano. Ella es madre de Delio Morínigo. Hay una misa hoy que se va a hacer por los 2 años del secuestro de Delio. Obdulia, gracias por venir, por acompañarnos. Sí, nada. Gracias también a ustedes por la invitación. Bueno, Obdulia, a mí me gustaría sobre todo, más que preguntar todos los detalles, digamos, de qué se está haciendo, qué no se está haciendo. Es probable que esta gente, esta organización criminal que le tiene a Delio esté escuchando. ¿Qué les decís vos a ellos? Como madre, sí. Porque más allá de que Delio es suboficial de policía, pero es un hijo, es un hermano, es una persona, digamos. Y creo que nadie debe estar sintiendo tanto esto como vos como madre. Sí. ¿Qué les decís a ellos? Y yo les pido encarecidamente como mamá, porque yo pienso también que la gente que tiene a mi hijo tienen también mamá, porque toda la persona de este mundo tiene mamá. Y yo le pido encarecidamente que ya es tiempo de soltar a mi hijo, porque ya es muchísimo, hoy cumple 2 años. Y ya es mucho ya es mucho, y yo pido encarecidamente a esa gente que ya le dé su libertad a mi hijo, por favor. Encarecidamente yo le pido esa cosa.
¿Cuáles son los momentos más difíciles, Obdulia? Y todo el tiempo, cuando él está secuestrado, cuando comenzó ese momento que nosotros nos enteramos que mi hijo fue secuestrado, de ese día, hoy cumple 2 años, y de ese día hasta hoy día nosotros estamos así, luchando, sufriendo, peleando todo el tiempo. Y yo como mamá y también como esposa, porque mi marido está enfermo, no puede andar demasiado. Él habla poco, ¿verdad? Sí. Le afectó más. Y sí, y entonces yo sigo luchando, y voy a seguir luchando hasta que se aclare este asunto, hasta que se finalice, sea como sea, porque nosotros no sabemos si Edelio va a regresar con vida o sin vida, eso no sabemos. Porque O sea, lo más doloroso para vos es no saber, ¿verdad? sí, no. No saber si él está vivo, si está sano, si está... en qué condiciones No. está. Eso nunca. Pero yo pienso en algún momento que mi hijo está vivo porque la gente que le tiene, se tiene que calificar, se tiene que, ¿cómo decir? A la gente, al gobierno mismo, ellos le va a mostrar que ellos son capaces. Y cuando mi hijo se muere, a lo mejor le va a dejar un lugar que se pueda encontrar. Y hasta hoy día no pasó esa cosa. ¿Y la gente cómo reacciona contigo? Porque pasa que, digamos, tu vida es tu hijo en este momento, ¿verdad? Sí. Vos todo el tiempo pensás. Y el resto de la gente a veces, bueno, tiene sus cosas. ¿Vos sentís que los paraguayos de alguna manera abandonamos tu lucha, que nos olvidamos de tu hijo? ¿O vos sentís el apoyo de la gente? Y yo pienso que si yo estoy sentada en mi casa, si yo no le muevo a la gente, también se va a quedar en el olvido la situación, mi hijo. Por eso yo siempre hago estas cosas, siempre le pido a los país, al monseñor, sea lo que sea, para que se haga una misa, para que se haga un recuerdo importante sobre mi hijo, porque yo no quiero que se quede impune esta situación. Pero como te dije, como yo me quedo en mi casa, no digo nada, estoy esperando ahí nomás la respuesta, que mi hijo vuelva, nunca va a pasar nada, la gente se va a olvidar de todo. Y entonces yo como mamá eso no puedo, no voy a poder, porque yo sé que mi hijo está secuestrado, yo sé en manos de quién está mi hijo, y entonces tengo que seguir luchando, porque tengo que hacer saber a la gente en qué situación está Paraguay, en qué situación está una familia o 2 familias, porque al mismo tiempo ahora está 2 familias en esta situación. Y entonces yo no me voy a poder callar, ni no me voy a poder quedar en mi casa, esperar la respuesta. Eso no puedo. Tengo que mover cielo y tierra para hacer saber a todos los paraguayos en qué situación estamos. Y también recordar a la gente que nosotros vivimos en un país inseguro y a cualquier persona le puede pasar que a nosotros pasan. Y entonces eso es lo que a mí me mueve todo el día. Yo supongo que jamás a ustedes, nunca se te ocurrió que podían estar viviendo esta situación, pero son una familia humilde, Sí. vimos la casa donde él vivía, porque muchas veces se habla de la corrupción de la policía, pero esta un poco es la otra cara, ¿verdad? Sí. De gente que vive de su sueldito, de una situación precaria, jamás se imaginaron que iban a pasar por esto. Nunca nosotros pensamos, porque mi hijo nunca fue una persona delincuente. Yo soy orgullosa de ser su mamá, porque él es un uniformado muy honesto, muy delicado, nunca ensuciaba su uniforme, siempre mezquina su uniforme como policía. Y yo sé qué clase de persona es mi hijo, yo sé, y por eso estoy luchando a favor de él y voy a seguir luchando. Si yo era mi hijo un delincuente, jamás yo le voy a apoyar, porque yo siempre digo a mi otro hijo, si ustedes son delincuentes, yo mismo le voy a denunciar a cualquier parte, porque yo no quiero gente delincuente, porque nosotros, de mi papá, de mi familia, no somos personas delincuentes, somos personas humildes, pero muy honestos y trabajadores. Y entonces así yo crié a mis 12 hijos, y yo sé mi hijo qué clase de persona es. Y entonces por eso estoy de pie, y voy a seguir de pie, luchando a favor de mi hijo. Nunca ninguna persona
voy a dejar que hable mal por mi hijo. Nunca, porque yo sé. Y ahora estoy pensando, si escucho a una persona que está diciendo que Edelio ya forma parte del grupo, a esa persona no le voy a perdonar más. ¿Por qué? Porque yo sé, a mano de él, la gente que le tiene no le va a poner arma. ¿Por qué? Porque sabe ellos que es un policía. Nunca le va a poner en su mano un arma que le pueda pelear a ellos. Porque ellos saben que es un policía, sabe bien. Vos vivís con tu marido y con tus hijos. ¿Cuántos Sí. hijos? Y ahora tengo 4 hijos nomás lo que vive conmigo. Y después Contigo. que ya tiene toda su familia. ¿De qué viven ustedes, Obdulia? Y ahora mismo, por ejemplo, anteriormente nosotros trabajábamos. Yo como mamá estoy al lado de mi hijo. Yo estoy trabajando mucho con mi hijo. Y ahora, por ejemplo, no puedo. Porque a veces estoy mal, estoy enferma todo el día. Y entonces no me quejo también de la gente de la institución policial que nos cuida mucho. Que ellos nos cuidan mucho. Pero antes que ocurriera esto con Obdulio, ¿ustedes de qué vivían? Y del trabajo mismo. Nosotros trabajamos mucho. Yo Ajá. tenía muchos animales hasta ahora. O sea, vos tenés una granja. Sí, tengo ¿Y Obdulio, él vivía aparte o él vivía con ustedes? Edelio. Perdón, Edelio, quiero sí. decir, ¿él vivía con ustedes? Y ahora tenía ya su casa al lado de mi casa, ya está preparando. Y anteriormente vivía con su suegro porque su esposa es una persona sola ya con su papá Claro. es un viudo. Y ya está preparando para apartarse ya al lado de nosotros, pero... Te pregunto esto porque, a ver, esta es una organización criminal, Sí. pero que dice tener un objetivo político, que es, digamos, combatir a los terratenientes, pero acá están afectando a una familia pobre. O sea, así. le están arruinando la vida a la gente por la que supuestamente ellos están luchando. Sí, así mismo. Y yo pienso que mi hijo, por ser policía, porque ellos le quiere hacer saber al gobierno mismo que ellos son capaces, que ellos pueden, que ellos no tienen miedo al gobierno ni a nadie, son capaces. Y entonces por eso mi hijo está así, mi hijo está sufriendo esta situación, porque él fue un policía, fue una persona de la institución. Y entonces por eso mismo él está pagando esta causa. ¿Vos sentís que él está con vida? Y yo pienso que mi hijo está con vida porque, como te dije, si él muere, ya no está con vida, a lo mejor ellos le va a dejar a un lugar para que se encuentre su cuerpo, todas esas cosas, pero hasta ahora no ocurre esas cosas. Entonces crees que está con vida. Y yo pienso que está con vida. ¿Y vos crees que ellos en un gesto humanitario en algún momento lo podrían soltar? Sobre todo pensando en vos, más que por él, Sí, en vos. sí, y a lo mejor Dios también toca el corazón de esa gente, porque nosotros tenemos un Dios, nosotros tenemos un cuidador, un papá que no falla. Y a lo mejor si él le dijo a ellos, bueno, ya es suficiente, puede soltar a mi hijo. Yo tengo la esperanza y por eso mismo hoy le pido a la ciudadanía en general, hoy va a haber misa acá también ahí en Metropolitano. Le invito otra vez a mucha gente de esta ciudad para que nos acompañe un poco en oración. Le pido a la ciudadanía en las 6 a las 7 de la tarde para que de todo el país se prende vela, se hace cadena de oraciones por la liberación de Edelio y don Abraham, porque don Abraham es también una persona como nosotros. Entonces yo le pido también para que se rece por él. Es un papá que tiene 4 hijos. Y no merecemos nadie no merecemos estar en esta situación. Eso es lo que más a mí me duele mucho, porque no justifica estar así. Te agradezco mucho, Obdulia. A ustedes también. Y esperemos todos que tu hijo lo liberen, que esté con vida y que sepa de la madre fantástica que tiene. Sos heredera de una larga generación de mujeres luchadoras. Sí, Gracias por estar. A ustedes también le agradezco. Bueno, nosotros tenemos que cerrar. Yo no sé si la gente del EPP les llegan este tipo de cosas, pero si ustedes tienen madre, por una cuestión de humanidad, deberían dejar a estas 2 personas a quienes están privando de su libertad. Gracias y nos encontramos el próximo martes. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.